Hola, en esta lección vamos a continuar hablando de la evaluación de activos financieros. Específicamente vamos a hablar de las acciones. Vamos entonces a hablar de algunos métodos que nos permiten determinar cuánto podría ser el valor de una acción de una empresa. Cuando hablamos de acciones es muy importante diferenciar entre las acciones comunes y las acciones preferentes. Cuando hablamos de acciones comunes decimos que una acción común es un certificado que representa la propiedad parcial de una empresa, o sea, quien posee una acción de una empresa es propietario de una parte o de una fracción de esa empresa. Así entonces el comprador de las acciones es parcialmente propietario y no es un acreedor, o sea, para la empresa no es una deuda y la empresa no está obligada en devolver un pago a cambio de la compra de acciones. Las acciones pueden ser vendidas en un mercado secundario a otros inversionistas en el futuro. La propiedad de las acciones comunes concede entonces a sus propietarios ciertos derechos. Uno de los más importantes es votar en ciertos asuntos clave de la empresa. Por ejemplo, en cuanto a la designación del Consejo de Administración, en cuanto a la autorización para la emisión de nuevas acciones, en modificaciones a las escrituras constitutivas y en cuanto a la adopción de ciertos reglamentos internos. Tenemos también la existencia de acciones preferentes. Cuando hablamos de acciones preferentes estamos hablando de que éstas representan una participación en el capital de la empresa y que por lo general no otorga derechos significativos de voto. O sea, con la acción común se es propietario de esa parte de la empresa y se posee derecho a voto en decisiones importantes de la empresa. No así en acciones preferentes que solamente conceden esa propiedad de la participación o de una porción de la empresa. Los accionistas preferentes comparten entonces la propiedad de la empresa con los accionistas comunes. Un factor importante que diferencia las acciones comunes de las acciones preferentes es que las ganancias que queden después de pagar los dividendos a las acciones preferentes, generalmente un monto fijo, corresponden entonces a las acciones comunes. Como la palabra lo dice, los accionistas preferentes van a tener prioridad y generalmente van a recibir entonces un monto fijo prioritariamente o antes de repartir dividendos a los accionistas comunes. Eso, como todo, tiene sus pros y sus contras. El accionista preferente de cierta manera tiene asegurado ese dividendo. Ahora bien, va a ser fijo, o sea, si esta empresa gana mucho, crece mucho, ese dividendo va a seguir siendo ese monto fijo, mientras que para el accionista común podría incrementarse eventualmente mucho, pero también podría reducirse en el caso de que la marcha de la empresa no sea tan buena. Cuando queremos evaluar una acción común, o sea, cuando queremos saber cuál podría ser su valor, nos encontramos nosotros con que es muy importante considerar los dividendos en efectivo periódicos, pero también saber cuánto podría incrementarse el valor de las acciones. Las acciones pueden entonces venderse cuando el poseedor cree que está sobrevaluada y bien puede comprarse cuando se cree que está subvaluada. Vamos a hablar de un modelo básico para la evaluación de acciones. Decimos entonces que el valor de una acción es equivalente al valor presente de todos los beneficios futuros, o sea, de los dividendos que esta acción va a proporcionar. Aunque el accionista obtiene ganancias de capital por medio de las ventas de acciones a un precio superior al que pagó inicialmente, realmente lo que está haciendo es vender su derecho a recibir los dividendos futuros y por eso es que no vamos a considerar esa ganancia en el capital debida a la venta de las acciones y vamos a considerar solamente los dividendos. La ecuación básica entonces para evaluar una acción es esta, donde decimos que el P sub 0 va a ser el valor de la acción común y que va a depender entonces de un flujo de dividendos, este D sub T, que va a ser entonces el dividendo por acción esperado al final de cada uno de los periodos. D sub 1 sería entonces el dividendo esperado para el periodo 1, D sub 2 para el periodo 2 y así sucesivamente hasta un periodo infinito en el sentido de que las acciones, a diferencia de los bonos, no tienen un vencimiento, no tienen un término.
K va a ser entonces una tasa de rendimiento requerido sobre cada acción común. Y así entonces podemos nosotros obtener el valor de las acciones con base en esta ecuación. Ahora bien, tenemos algunos otros modelos que parten de este. Por ejemplo, hay un modelo que llamamos de crecimiento cero. En este procedimiento decimos que la evaluación de los dividendos se supone que es una corriente de dividendos constantes, no crece, siempre va a ser el mismo monto. Es decir, que el dividendo para el periodo 1 es igual al dividendo para el periodo 2 hasta el enésimo dividendo que se tenga, hasta el periodo infinito. El precio de la acción entonces va a corresponder a esta expresión. Va a ser entonces una perpetuidad, lo que en finanzas conocemos como una perpetuidad, que derivada de la ecuación anterior va a ser que P sub 0 es igual a D sub 1 entre K sub S. O sea, va a ser entonces ese dividendo esperado entre la tasa de descuento. Veamos entonces un ejemplo. Dice, si se espera que el dividendo de una empresa permanezca constante en $3 por acción indefinidamente y el rendimiento requerido sobre la acción es de un 15%, entonces el precio de la acción, con base en la ecuación que acabamos de ver, va a ser igual entonces a 3 entre 15%, o sea, 3 entre 0,15, que nos da 20. Podemos también tener un modelo de crecimiento constante. En este modelo lo que hacemos es suponer que el dividendo no permanece constante, sino que va creciendo a una tasa constante, a una tasa que vamos a llamar G y que es inferior a la tasa de rendimiento requerido. También es conocido como el modelo de Gordon. Y de acuerdo con este modelo, el precio de la acción va a ser el dividendo entre K menos G, o sea, va a ser la tasa de rendimiento requerido menos la tasa de crecimiento constante. Veamos entonces un ejemplo. Dice, una empresa espera este año un dividendo de unos $50, que se espera que crezca a una tasa, a un ritmo anual de 7%. Si el rendimiento requerido es 15%, entonces el valor de la acción, con base en el modelo que acabamos de ver, sería entonces el dividendo, que es de 1,50 entre la diferencia entre la tasa de rendimiento requerido de 15% menos la tasa de crecimiento de 7%. Esto nos va a dar entonces 18,75. Otra alternativa para establecer el valor es basarse meramente en las cifras contables y por eso hablamos de un método que llamamos del valor contable. En este caso, el valor de la acción es la cantidad por acción del conjunto de acciones comunes que se recibirá si todos los activos de la empresa se venden a su valor contable exacto y si las ganancias que quedan después de pagar todas las obligaciones se dividen entre los accionistas comunes. En este caso no se están considerando las utilidades potenciales de la empresa ni el valor de la empresa en el mercado. Es una limitación entonces de este modelo. Veamos un ejemplo. Dice que una empresa posee activos totales por $6 millones. Posee obligaciones totales, incluidas las acciones preferentes, por $4,5 millones. Además, ha puesto en circulación un total de 100,000 acciones. Así que entonces el valor contable por acción sería equivalente al valor de todos estos activos menos el valor de todas las obligaciones, o sea, los pasivos menos las acciones preferentes, entre el número de acciones en circulación. Esto sería 6 millones menos 4.500.000 entre 100,000, que nos da entonces un valor de $15 por acción. Podemos pensar en otra alternativa que llamamos el valor de liquidación. De acuerdo con este modelo, el valor de la acción es la cantidad real por acción del conjunto de acciones comunes que se recibirá si se venden todos los activos de la empresa y se pagan todas las obligaciones y el dinero restante se divide entre los accionistas comunes. Igualmente, no considera el potencial de utilidades de los activos de la empresa. Entonces veamos un ejemplo. Dice que la empresa del ejemplo anterior encontró que obtendría solo 5.25 millones si vendiera todos sus activos en este momento. La diferencia con el método anterior es que el método anterior se basaba meramente en el valor contable de los activos y en este caso nos basamos en el valor de liquidación de esos activos, en el valor, digamos, de venta rápida de esos activos. El valor de liquidación entonces por acción sería
de 5.250.000 menos 4.500.000 entre las 100.000 acciones, lo cual daría entonces un valor inferior que es de 7,50. No necesariamente con este modelo el valor de la acción siempre va a ser menor. Ahora bien, podemos basarnos en la razón precio-utilidad. Cuando hablamos de la razón precio-utilidad, decimos que es una técnica para calcular entonces el valor de las acciones de una empresa, que se determina multiplicando la utilidad por acción de la empresa, esta razón UPA esperada de la empresa, por la razón precio-utilidad promedio de la industria. Entonces, veamos un ejemplo. Dice, se espera que una empresa obtendrá utilidades por acción de $2.60, o sea, $2.60 por acción. Esas serían entonces las utilidades por acción. La razón precio-utilidad promedio de la industria es 7. De acuerdo con esto, entonces el valor de las acciones de la empresa va a ser estas utilidades por acción por este múltiplo precio-utilidad, que sería entonces 260 por 7, que nos daría entonces 18,20. ¿Cuál método debe escogerse? Bueno, normalmente los analistas de valores utilizan varios métodos y varias técnicas para entonces poder comparar unas con las otras. Si se siente satisfecho con sus cálculos, entonces evaluaría la acción como inferior al cálculo más grande. O sea, normalmente un analista esperaría ser conservador. Hacemos una pequeña pausa para en este momento invitarle a darle me gusta a este video, para compartir el video, para dar clic a la campanita y comentar el video si lo considera necesario y por supuesto suscribirse a nuestro canal. Ahora vamos a hablar entonces un poco de factores que afectan el precio de las acciones. Aquí podemos mencionar entonces que hay factores económicos, o sea, hablamos entonces del efecto de las tasas de interés, el efecto del tipo de cambio, por ejemplo, pero también hay factores meramente relacionados con el mercado de la empresa, efectos temporales, a veces lo que llamamos el efecto enero, el efecto día de la semana, y eso es que muchas veces, dependiendo de la actividad de la empresa, hay ciertos elementos que generan un incremento o una disminución del valor en determinado momento. A veces hablamos de ruido en las negociaciones cuando se dice, bueno, que la empresa podría hacer una inversión o que podría ser adquirida por otras, en fin. Igualmente son importantes las tendencias del mercado. Hay factores que son también específicos de la empresa, como sus políticas de dividendos, ofertas de readquisición de acciones, utilidades sorpresivas, utilidades y desinversiones e igualmente las expectativas. Entonces todos estos son elementos que van a influir en el precio. Entonces el precio de las acciones va a estar en función de los flujos de efectivo esperados, los cuales a su vez van a depender de condiciones económicas internacionales, de la política fiscal y monetaria a nivel nacional y de las condiciones de la industria. Igualmente recordemos que los dividendos los valoramos con respecto a un rendimiento requerido por los inversionistas, que va a depender entonces de la tasa de interés libre de riesgo y de la prima de riesgo de la empresa. En este sentido, entonces, con respecto a la prima de riesgo de la empresa, tenemos que hablar de la prima de riesgo del mercado, que a su vez va a depender entonces del mercado en sí, o sea, de las condiciones de la bolsa de valores y las condiciones económicas del país, y también pueden ser a nivel internacional. Igualmente tenemos el riesgo sistemático de la empresa, o sea, las condiciones de la industria y condiciones específicas de la empresa. En muchas páginas de internet nosotros podemos obtener entonces información de diversas empresas, de empresas obviamente que están cotizando en algún tipo de bolsa, y para eso hay una gran cantidad de páginas, y aquí estamos mostrando un ejemplo de acciones de Tesla. Entonces podemos ver cuál es el nombre de la empresa y su ticker, que es entonces estas abreviaturas que representan a la empresa. Podemos ver entonces cuál es el precio de la acción, su precio anterior. Podemos ver entonces las variaciones porcentuales en el precio y las variaciones absolutas en el precio. Podemos ver entonces en el cierre previo, en la apertura de esta jornada del día, cuáles han sido entonces los precios máximos y mínimos a los cuales se ha negociado la acción. Podemos ver en el rango de los últimos 52 semanas, por ejemplo, o en el rango del día, en qué volumen o en qué montos ha fluctuado el precio de la acción. Igual podemos ver entonces una gráfica que nos muestra cómo ha venido evolucionando, cuál es la tendencia que sigue.
Podemos ver entonces cuál es el volumen de negociación, la capitalización que tiene la empresa, otros datos, por ejemplo, del coeficiente beta, y podemos ver entonces cuáles son las utilidades por acción, y podemos ver entonces una gran cantidad de información valiosa que podemos utilizar entonces nosotros para aplicar algún método de evaluación, para hacer un análisis y determinar si vale la pena comprar esta acción, o si la poseemos, mejor sería venderla. Le invitamos a continuar viendo los videos de economía, contabilidad, finanzas, estadística y otros temas de Aula de Economía. Igualmente les reiteramos la invitación a suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Muchas gracias.